Donde está el Espíritu de Dios hay paz. Donde está el Espíritu de Dios soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Amén. Amén. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra reunión de día sábado, junto a la persona del Espíritu Santo que siempre nos acompaña, que siempre nos enseña, que está en nuestros corazones. Y dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y en esta confianza, mis hermanos amados, de que si el Señor edifica nuestra vida, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra familia, vamos a edificar con el mejor fundamento. Si el Señor no estuviera edificándonos, nuestro cimiento, nuestro fundamento sería muy débil. Y especialmente en estos tiempos de tanto caos, de tanta crisis, donde también vemos tanta apostasía, pero bendecimos al Señor porque Él está edificando nuestras vidas. Así que yo agradezco al Señor por cada reunión donde nos juntamos para orar al Señor, para adorarle, para recibir de sus palabras que hacen tan bien a nuestra alma y a nuestro espíritu. Y quiero invitarle a que podamos orar un momentito para presentar delante del Señor este tiempo hermoso que Él nos da, porque dice su palabra que cuando los hermanos están juntos y en armonía, el Señor derrama bendición y vida eterna. Y esta será también la ocasión donde el Señor hará descender a nuestras vidas muchas bendiciones y la vida eterna. Amén, mis hermanos. Inclinamos nuestro rostro donde estemos. Amado Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias en este día porque podemos estar juntos, porque podemos adorarte, porque podemos levantar nuestras manos delante de tu presencia en gratitud, levantar un altar de gratitud delante de tu presencia, porque usted ha sido tan bueno con nosotros. Usted no solamente nos perdona, sino que también nos sana nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Usted también rescata del hoyo nuestras vidas y nos corona de favores y de misericordia. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no darte gracias por tantas misericordias con las cuales usted nos rodea cada día, amado Señor? Yo le pido que usted traiga bendición a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que hoy día nos reunimos, nos congregamos para oír, Señor, atentos, sedientos de tu palabra. Nos reunimos para ser edificados porque queremos que usted pueda edificar nuestras vidas. Ponemos este servicio delante de su presencia y pedimos que su bendición sea derramada sobre cada uno de nuestros hermanos, los que están ahora, los que se conectarán en un momento más, y también sobre nuestro amado pastor Cristian Jauregui, Señor, un varón temeroso de Dios, un hombre piadoso junto a su familia, que ellos se han esforzado tanto siempre por anunciar tu evangelio y anunciar la venida bienaventurada suya, Señor, a buscar a su iglesia. Señor, le damos gracias, Padre, por los hermanos que cada semana
colaboran para hacer que estas reuniones puedan llegar a quienes usted permita que lleguen, amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos al Señor, yo tengo paz, estoy muy contento también, porque dice la Biblia, alégrense los que confían en el Señor y den voces de júbilo para siempre, porque el Señor nos defiende. Y quiero invitarle que podamos adorar a través de un canto que honre a nuestro Dios. Amén. Señor, ¿quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Si lo hago solo para ti. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Si lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Yo lo hago solo para ti. Yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti.
Bendito sea el Señor. Todos lo hacemos para Él, amados hermanos, y como todos lo hacemos para Él, a los que hacemos todo para Él, nos gusta orar al Señor, y quiero invitarles a que podamos orar a nuestro Dios. Un hermano nos va a dirigir en oración. Buenas tardes, hermanos. Para mí es un honor en esta tarde poder elevar una oración a nuestro Dios para honrarlo, bendecir su nombre. Y quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me puso en mi corazón, que tiene relación con el manantial de agua. Y está en el Salmo 78, 15, 16. Y dice así: partió la roca en el desierto para darles agua, como un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que en el agua fluyeran como río. La roca es el Señor, todos lo sabemos, y de Él mana el agua viva para nuestras vidas. Dice que es como un río, y yo quiero que nuestra oración hoy día sea que el Señor nos llene nuestras vasijas de agua, de esa agua viva que nos limpia, que nos refresca el alma, que es un anhelo amoroso de la presencia de Dios que tenemos en nuestro corazón, de desear ese maná del cielo, que no solamente es algo que yo siento así emocionalmente, sino que también es algo que viene del Espíritu Santo, que es el Señor mismo en nosotros. El agua viva que es como un río que fluye dentro de ti, dentro de mí, y que va sacando desde lo más todo lo que está pegado dentro de uno, y va limpiando. Dice que nos limpia con hisopo hasta que seamos más blancos que la nieve. Y también desear en su presencia su palabra que es nuestro sustento, nuestro maná celestial, que a través de ella podemos ser saciados, podemos ser levantados, podemos tener comunión preciosa con el Espíritu Santo. Mi alma de verdad tiene hambre y sed de Dios. Mi alma en este momento tiene hambre de escuchar su voz, de escuchar lo que me quiere decir en este día. Y por eso en este día quiero que podamos adorar a nuestro Dios, podamos invocar su nombre en su presencia. Y junto con esto quiero que podamos orar y decirle: Señor, en estos momentos, Espíritu Santo, queremos elevar nuestro corazón y decirte que estamos dispuestos a recibir. Tú que eres la roca, Padre, que eres la roca fuerte, Señor, mi sustento a nuestra vida. Tú eres, Señor, el que me da el agua que me refresca el alma. Tú eres el que me da ese río, Señor, de poder que viene de lo alto, Señor, que va limpiando todo mi sed, Padre eterno, que va limpiando todo lo que queda pegado dentro del corazón, dentro del alma, dentro de la mente, Señor. Padre, te pedimos que tú puedas limpiar nuestro corazón y que tú puedas preparar nuestra alma y preparar nuestro espíritu, Señor, a poder recibir de ti, de esa agua viva, fresca, Señor, poderosa que viene del cielo, Padre bendito, y que podamos tener siempre esa hambre y sed de justicia, Señor, para que podamos hacer buenas obras, Señor, y podamos, Señor, anunciar tu evangelio y poder ser instrumentos de tu paz en este tiempo, Señor Todopoderoso. Padre bendito, que tu Espíritu Santo pueda fluir, Señor, como ese fuego poderoso sobre nosotros, para que podamos dar, Señor,
al que está quebrantado, al que está afligido, al pobre de espíritu, Señor Padre eterno, en este tiempo, que podamos libertar, Señor Padre eterno. Tú eres la roca fuerte, tú eres el Dios todopoderoso. A ti adoramos en esta tarde, Señor. A ti honramos, Dios todopoderoso, porque eres maravilloso. Danos de tu agua, Señor. Danos de tu palabra, danos de tu pan celestial, Señor. Fortalece nuestra fuerza, Señor. Fortalece nuestros cuerpos. Fortalece nuestra mente, nuestra alma. Llénanos de tu poder, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre, clamamos por ti, Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿A quién me presentaré sino a ti, Señor? Tú eres el proveedor de todas las cosas. Tú eres el proveedor. Tú eres nuestro Padre celestial. A ti honramos en esta tarde. Damos toda la gloria. Damos la gloria a tu Hijo, Señor. A ti nos rendimos postrados delante de ti. A ti, Señor, coronamos, Señor, porque tú eres nuestro Rey. Tú que eres el Dios Todopoderoso que nos corona de favores y de misericordia y que nos das gracias para poder avanzar, Señor. Tú que examinas todos nuestros caminos. Tú, Padre amado, a ti honramos porque tú eres el dador de la vida. Tú fortaleces nuestros huesos. Tú das aliento a nuestra alma. Tú, Señor, nos llenas de gracia. Tú nos perdonas cada día. Padre bendito, Espíritu Santo, tú eres el dador de la vida. A ti honramos en esta tarde, Señor, porque tú eres lo mejor que tenemos. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Oh, Rimbai Shakrabarabai Krimei. Gracias, Espíritu Santo, por estos momentos preciosos de tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas, Padre bendito. De lo que pensamos, Señor, viene el maná celestial de lo alto y nos da aliento y anhela a nuestra alma. Nos da aliento de vida. Gracias, Espíritu Santo, porque eres muy bueno, porque eres precioso para nosotros, Señor. Dios mío, todo amado, precioso, precioso. Te honramos en esta tarde y a ti, para ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bendito Dios, bendito sea el Señor. Qué hermosa oración, mis hermanos, donde adoramos y reconocemos la dependencia que tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis amados hermanos, yo quiero dejar ahora a mi amigo, mi amado pastor Cristian Jauregui, que hoy día nos va a compartir la palabra del Señor, con un tema que muy bonito. Vamos a grabar esta enseñanza por los hermanos que hoy día no van a poder estar y lo van a poder escuchar en nuestras ocasiones también, mañana. Pastor Cristian, ahí él necesita compartir pantalla, hermano Pedrito, el pastor Cristian, ahí usted le indica. Y ¿Tuvo un problema, pastor? Entonces, pastor Cristian, Dios te bendiga. Ahí están organizándose. Bendito Dios. El pastor Cristian está con un problema, parece técnico. Así que, pastor, mientras vamos a Fermín, mientras el pastor soluciona su problema. Oh, disculpa, sí. Ok. Oh, sí, hermano. No, pero lo teníamos. Vamos entonces con Fermín, en el nombre del Señor. Perdón, como dice mi nietecito, perdón. Lo tenía aquí anotado.
Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy Fermín y tengo una nueva historia que contarles en este día. ¿Saben cuál es? La historia de José. Hace miles de años había un hombre muy justo y bueno, descendiendo de Abraham, el cual se llamaba Jacob. Él había llegado a tener, ¿saben cuántos? 13 hijos, a los cuales quería con toda su alma. Su favorito, sin embargo, era el menor de todos. ¿Saben? Se llamaba José. Él era un joven muy alegre y tenía el don de interpretar los sueños. Cuando su padre se dio cuenta de ello, decidió hacerle un hermoso regalo. Hizo que le tejieran una bonita túnica que tenía todos los colores del arco iris. Al darse cuenta de esto, sus hermanos sintieron mucho remordimiento contra él, tenían rabia y empezaron a odiarlo. Odio a José, odio a José. Así decían. Las cosas se echaron a perder cuando un día José les contó 2 sueños que había tenido. En ambos dice que vio cómo los hermanos se inclinaban ante él y dijo, sin afán de molestarlo, pues él siempre hablaba con la verdad. No obstante, los muchachos se sintieron enfurecidos y con esta información pensaron que José se estaba volviendo muy arrogante. Como ya no soportaban ver todas las atenciones que su padre tenía con él, empezaron a buscar una manera de quitarlo del camino, niños. Mientras todos se encontraban cuidando las ovejas de su padre, uno de ellos les dijo a los demás, matémoslo. No, no podemos hacer eso, dijo Rubén, el mayor de los 13. Hay que arrojarlo en el pozo de agua, así, que está seco. Ya pensaremos qué hacer con él, dijeron. Dicho y hecho, José fue arrojado a lo más profundo del pozo hasta que cayó la noche. José lloraba. Pero por más que gritó, ¡auxilio! ¡Sáqueme de aquí! Para que los otros lo sacaran, todos sus lamentos fueron ignorados y pronto se cansó de llamarlo. Se sentó pues en un rincón del pozo. Al rato regresaron sus hermanos con unos ismaelitas a los que se habían encontrado en el camino, los cuales habían aceptado darle 20 monedas de plata a cambio de su hermano, quien fue llevado, ¿saben qué? Como esclavo a Egipto, niños. ¡Qué trato tan cruel por parte de sus propios hermanos! Los hermanos de José tomaron la túnica de colores que se había quedado en el pozo, mataron a un carnero y lo rasgaron. Y se mancharon de sangre del animal para que engañar a su padre. Cuando estábamos, dice, cuidando a las ovejas, una bestia apareció, papá, y se comió y embistió a José y lo mató al instante. Le contaron esa mentira, mostrándole las vestiduras ensangradas. No pudimos hacer nada, le decían los hermanos, para salvarlo. Lo único que nos quedó de él fue la túnica que con tanto amor y cariño mandaste hacer para él. Niños, los hermanos estaban mintiendo. Cuando Jacob vio la túnica de José, se puso a llorar amargamente, lamentándose por no haberlo protegido mejor. Al verlo tan mal, el resto de sus hijos sintieron remordimiento, pero ya era demasiado tarde. José iba de camino a Egipto para servir a un hombre muy poderoso. Él aún no lo sabía, pero Dios tenía un plan para él, y en esa tierra encontraría el destino con el que tanto había estado soñando. Pero bueno, eso es otra historia que otro día le vamos a contar. Espero que le haya gustado esta historia de José. Así que nos vemos en el próximo capítulo con Fermín y Cachalupi. El Señor le reveló muchos sueños a José, veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial, era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le
mostraba lo que iba a hacer y no había nada que Era el hijo de Jacob y su sueño le contó a su padre y hermanos, pero no les gustó. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad y a miles de personas él pudo ayudar. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a hacer y no había nada. Dios sanó, a su familia perdonó y lograron convertirse en una gran nación. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a hacer y no había nada. Hoy aprendimos que José fue escogido por Dios y en su preparación tuvo momentos difíciles. José confió en la protección de Dios a pesar de las circunstancias que enfrentaba. Amén. Qué bonita enseñanza. Qué bonita enseñanza. Y estuvimos a punto de no hacerlo. Bueno, pero gracias a Dios, ahora nuestros corazones están dispuestos, amados hermanos, para poder recibir la palabra del Señor. Pastor Cristian Jauregui puede compartirnos la palabra que el Señor ha puesto en tu corazón. Amén. Amén. Gracias, Pastor Galo. Dios les bendiga grandemente a toda la familia de ahí de CCNT Viña del Mar. Dios les bendiga grandemente y reciban un abrazo de parte mía y de parte también de la iglesia de acá de CCNT Maranata, acá en Santiago, en Maipú. Como nuestro nombre lo dice, Maranata, el Señor viene, o viene el Señor, podría decir también la traducción. Pero nosotros creemos en la venida de nuestro Señor, estamos siempre atentos a la venida de nuestro Dios y espero que también ahí en Viña del Mar estén atentos a las cosas que están sucediendo en este mundo. Y cuando conversaba con el pastor Galo, cuando me invitó a entregar una palabra, fue bastante claro en lo que él quería. Quería que habláramos de los tiempos finales, de los tiempos que estamos viviendo hoy día. Y así, hoy día estamos viviendo definitivamente tiempos tremendos, tiempos que son decisivos, hermano, tiempos que son finales. Y son tiempos en donde usted y yo nos tocó vivir. Y si nos tocó vivir, debemos darle la gloria a Dios y las gracias a Dios porque estamos a punto de ser arrebatados. Tanto así, mi pastor Galo y Iglesia, que mientras estábamos en esta conexión, se me cortó la conexión. Dije, Señor, ¿nos iremos arrebatados ya? Así de inminente es el arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos. Así que esperemos que si se corta la transmisión, es porque nos fuimos arrebatados. ¿Amén? o porque vamos a tener que solucionarla, pero vamos a tener que hacer algo. Quiero compartir pantalla con ustedes, a ver si no tenemos problemas en esta operación. Tengo entendido que
ahí estaría, no sé si el anciano Pedro Fuentes me puede decir por WhatsApp Se si ve, están viendo la pantalla. se ve perfecto, pastor. Ah, perfecto. Perfecto. Vamos entonces. Vamos entonces. Fíjense que el tema que el Señor me daba para este día es un tema pero tremendo, importantísimo en la vida de todos nosotros como cristianos, como hijos del Señor. El tiempo se ha acercado. Hoy día es claro que estamos viviendo tiempos finales. Es claro que se están desarrollando distintos eventos en la historia de la humanidad en los cuales nosotros no podemos cerrar los ojos y pensar que nada está pasando. Fíjense que hace unos días acá analizábamos en la iglesia, analizábamos la línea de tiempo, y una hermana me dice, pastor, por favor dígame, ¿dónde estamos nosotros en este momento en la línea de tiempo? Y yo le muestro la flecha del arrebatamiento de la iglesia y le digo, mira, estamos tocando la flecha. Y en ese momento la hermana recibe una presencia, el Señor da gloria a Dios, aleluya, y también en mi vida y la vida de muchos hermanos sentimos la presencia, una presencia especial del Dios del cielo. Una presencia como que el mismo Señor nos estuviese diciendo, sí, yo vengo pronto y vengo a Rabanda, aquí a Ramase, y vengo pronto por mi iglesia. Prepárense, iglesia, prepárense porque vengo pronto. Pronto los levanto, aleluya, gloria a Dios. Y aquí es cuando yo pregunto, hermanos y hermanas, ¿cuántos de los que están aquí conectados, cuántos están esperando la venida del Señor? ¿Cuántos están anhelando su venida? Y usted puede levantar la manito. Yo espero que muchos hayan levantado la mano deseando la venida del Señor pronta. Y fíjense que la palabra del Señor a nosotros nos dice que el tiempo ya se ha acercado. Es que, hermanos, todo lo que está aconteciendo en el mundo, hoy día, lo que estamos viviendo usted y yo, nos está hablando con una voz fuerte, potente, hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y no podemos cerrar los ojos a eso. No nos podemos hacer los desentendidos. No podemos seguir viviendo en esta vida como si nada pasara. Entonces, nos están diciendo estos acontecimientos que el levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia está más cerca que nunca. Entonces, el tiempo, hermano, se ha acercado. El tiempo ya se está acabando, hermano. Está pronto a sonar la trompeta celestial, pronto a sonar esa voz de mando con la que viene el Señor descendiendo para decir, sube acá. Y espero que todos los que estamos presentes aquí podamos decir, sí, Señor, aquí estoy, yo subo contigo en el día del levantamiento, en el día del arrebatamiento de la iglesia. Estamos en el tramo final de la carrera, hermano. No les puedo decir algo distinto. Estamos en el tramo final de la carrera. Quizás algunos quisieran escuchar otra palabra. Quizás quisieran decirle que hay tiempo, que hoy todavía hay tiempo para que puedan desarrollar cosas. Hermano, debemos desarrollar cosas, debemos trabajar en este mundo, debemos trabajar. Pero nuestra mirada y nuestra atención tiene que estar, yo diría, casi al 100% en las cosas de Dios hoy día, en este tiempo, porque el tiempo se ha acercado. Estamos en la recta final, hermano. Y las cosas están sucediendo. Recuerden que el Señor Jesucristo en Mateo 24 nos dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, fíjense que las cosas ya están sucediendo. Entonces ya están sucediendo las señales, ya están sucediendo las profecías, ya están sucediendo todo lo que está escrito en la palabra de Dios, ya está sucediendo. Las señales se están dando en conjunto, hermano, como nunca antes. Porque quizás en los tiempos de Pablo, quizás en los tiempos de la iglesia primitiva, estaban esperando ya el arrebatamiento de la iglesia, pero no se habían dado todas las señales y las profecías no se habían cumplido a cabalidad como se están dando hoy día. ¿Cómo se están cumpliendo hoy día, hermano? Pero aquí está lo triste, aquí está lo penoso, hermano, lo que acongoja mi corazón y seguramente el corazón de muchos pastores. Es que hay mucha iglesia que no está considerando esto. Hay mucha iglesia que no se está preparando, hermano. Hay muchos que no están amando la venida del Señor. Hay muchos que ni siquiera saben de la venida del Señor porque ni siquiera le han hablado del arrebatamiento de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en el mundo, hermano. Y muchos, esta pandemia
esta pandemia los ha alejado del camino, a muchos hermanos, a muchos hijos e hijas de Dios. Y hoy tenemos mucha iglesia que está durmiendo, hermano. Mucha iglesia que está jugando al evangelio como queriendo ser cristiano. Y tenemos iglesia que está dormida. Y no solo hoy día pasaba en los tiempos de Pablo también. Entonces es necesario que la iglesia despierte. Es necesario, porque la iglesia hoy día, mucha iglesia está viviendo como si nada estuviese pasando alrededor nuestro. Y está enredada en doctrinas de hombre, en doctrinas de demonios, dice la Escritura. Y que los mantienen enredados en las cosas del mundo. Y esos enredos no les dejan ver lo que está sucediendo alrededor de ellos. No pueden darse cuenta de los tiempos que les tocó vivir, los tiempos finales que les tocó vivir a la iglesia. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempo en que llega el fin de la iglesia sobre esta tierra. Hay distintos finales, hermano. En la Escritura hay distintos finales, pero al final que me quiero referir hoy día es el fin de la iglesia sobre la tierra. Hermanos, lo que usted o muchos en el mundo hemos estado esperando, hermano, hace tanto tiempo hemos estado esperando. El arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina, hermano. Hoy día, lo que Pablo estaba esperando en su tiempo, en la iglesia primitiva, hoy día está siendo palpable. Nosotros lo estamos palpando, nosotros lo estamos viendo tangible alrededor nuestro, hermano. Estamos viendo el cumplimiento de la profecía ante nuestros ojos. Entonces, el tiempo se ha acercado, hermano. Y hoy día, ahora es el tiempo, ahora es la hora. Ahora es el momento. ¿De qué? ¿De qué, pastor? ¿De qué me está hablando? ¿De qué es el momento ahora? De prepararse, hermano. De prepararse. ¿Cómo? En santidad, en consagración, de prepararse en la búsqueda del Señor. Velando y orando. Porque es necesario hoy día estar más preparado que nunca, hermano, para lograr escuchar esa trompeta final en la cual nosotros podamos subir en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué? Porque es necesario prepararse. Porque hoy día la salvación, nuestra salvación, está más cerca que cuando creímos. Aleluya, bendito sea el Señor. Acompáñenme, hermano, en unos minutos, acompáñenme a ver algunos sucesos que nos muestran que el tiempo se ha acercado. Lo primero que quisiera hablar con ustedes es lo que nos dice Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Hermano, fíjense que la palabra nos llama bienaventurados, bendecidos, hermano, sobre bendecidos, bienaventurados. ¿Por qué? Porque primero debemos entender que hay que saber leer la Escritura, hay que saber oír y hay que saber guardar la Escritura, las palabras de la profecía. Y eso nos hace bienaventurados, porque no solo se trata de leer la Escritura. Hay algunos que me han dicho, pastor, yo he leído 3 veces la Escritura, de tapa a tapa, pero no se trata de eso. Qué bien que la puedan leer de tapa a tapa, excelente, pero se trata de que la puedan leer con la presencia del Espíritu Santo, porque ahí hay revelaciones que la misma Escritura dice que son las revelaciones dadas para los hijos de Dios. Y entonces necesitamos como hijos de Dios recibir revelaciones, hermano. No nos podemos poner a la altura del enemigo. El enemigo conoce la Biblia al revés del derecho. Así atacó al Señor también con la Escritura, pero nosotros, hermanos, necesitamos leer la Escritura escudriñándola, llenándonos de la presencia del Señor, que haya remas sobre nuestra vida. Esa es la manera de poder leerla, pero tampoco se trata de solo leerla y oírla. No se trata solo de oírla, sino que se trata de guardar la palabra, guardar la profecía, ponerla por obra, ser hacedores de la palabra. Y la pregunta es, ¿por qué entonces somos bienaventurados? La misma Escritura lo dice, somos bienaventurados porque el tiempo está cerca. Fíjate lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que somos bienaventurados porque el tiempo que te tocó vivir a ti, que me tocó vivir a mí, es un tiempo que se ha acercado. El tiempo está cerca, hermanos, de la venida del Señor. Entonces somos bienaventurados. Y el que lee, el que oye y el que guarda la profecía, las palabras de esta Escritura, son bienaventurados, hermanos, porque van a poder entender los tiempos que están viviendo y van a poder también prepararse. ¿Para qué? Para escuchar esa trompeta del levantamiento, del arrebatamiento de la iglesia. Aleluya, bendito Dios.
Y es por eso, hermano, que el enemigo se ha encargado con tanta fuerza de que no leamos la Escritura. Mucha gente cuando va a leer, lo primero que le viene es un letargo, un sueño, porque el enemigo se ha encargado de que no leamos la Escritura, que no sepamos leerla, que no la escudriñemos, se ha encargado de poner miedo inclusive de leerla. Hay muchos que me han dicho, pastor, yo tengo temor y miedo, más que temor, miedo de leer Apocalipsis, cuando Apocalipsis es el libro que nos bendice al principio, en el medio y al final, hermano. Es un libro de bienaventurados. Entonces es necesario, hermano, que nosotros podamos estar atentos a la profecía, atentos a las cosas que se están desarrollando alrededor nuestro. Y sabiendo que con nosotros está el mayor. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, nosotros, todo lo que estamos viendo alrededor nuestro, todo lo que está viviendo el mundo en estos momentos que nos podrían a nosotros atemorizar, no debe ser así. Porque nosotros tenemos al mayor, tenemos a Cristo. Y todos esos eventos, lo que nos están hablando nosotros, nos están diciendo, hey, eres bienaventurado, bienaventurada eres. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca. Porque el tiempo está cerca. El tiempo se ha acercado, dice el Señor. Entonces, por eso somos bienaventurados, aleluya, en este tiempo final. Y es la palabra la que nos va a revelar estas cosas. Ahora, ¿cómo podemos, pastor, cómo podemos saber que el tiempo se ha acercado? Bueno, se están produciendo una serie de eventos importantísimos, hermano, importantísimos, que anuncian la pronta venida del Señor. Señales que se están cumpliendo ante nuestro ojo y no debemos dejarlas pasar, de verdad, no las dejemos pasar. No debemos vivir como que nada estuviese pasando. Tenemos 7 escenarios escatológicos. Está la iglesia, Babilonia, el cosmos, Israel, hermano, está la familia, etcétera, está la tierra, está el mundo. Pero hoy día quiero referirme básicamente y con fuerza a lo que me pidió el pastor Galo, que es el escenario Israel. Lo que está pasando hoy día en el escenario Israel y algo de lo que está pasando también en el cosmos. Quisiera ver, si avanzamos, podemos alcanzar a ver todos los temas. Fíjense que uno de los eventos importantísimos, hermano, que se está ejecutando, que se ejecutó inclusive ya ayer, es el cumpleaños de Israel. Israel cumplió 73 años. Isaías 66:8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, Jerusalén, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Aquí nos está hablando la palabra, hermano, que la nación de Israel, contra todo pronóstico, nació un día, volvió a renacer. Quiero ocupar la palabra que ocupa el Señor en Mateo 24. Volvió a reverdecer Israel. Y renace Israel en el 1948. El 14 de mayo de 1948. Entonces, lo que debemos entender, hermano, que ayer estaban celebrando en Israel, estaban celebrando el inicio del año 73 de su vida. De esa generación, de la generación que reverdeció. Y ahí está lo importante, hermano, la generación que reverdeció. Fíjense que en el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión leyó el acta de la independencia que daba lugar al nacimiento del Estado de Israel. Entonces, hermano, la pregunta que usted me podría decir, pastor, ¿qué tiene que ver esto con los últimos tiempos? ¿Qué tiene que ver esto con que el tiempo se acerca? ¿O qué tiene que ver esto con el arrebatamiento? Y hermano, la respuesta es mucho, hermano. Son 73 años desde que la higuera reverdeció. Y en medio de estos números que estamos hablando, podemos encontrar cosas importantísimas que nos muestran que el tiempo se ha acercado, que nos anuncian que la venida del Señor está a las puertas, que debemos estar preparados más que nunca, ahora, como decía nuestro apóstol Billy, ahora o nunca. Debemos estar más preparados que nunca, hermano, hoy. Fíjense que en Mateo 24, 34, quiero leerlo, le puse en amarillo ahí, dice, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Fíjense, hermanos, que ahí le puse una línea de tiempo.
una línea de tiempo de análisis de la generación de la higuera de 1948. Porque dice que cuando esa higuera reverdeciera, tenían que pasar todas las cosas, todo esto, todo lo que el Señor anunció, tiene que pasar. Y esa generación lo tiene que ver. Esa generación, o sea, los que nacieron en 1948 van a tener que llegar a ver todas las señales y todas las cosas que el Señor nos nombró y nos dijo en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13. Entonces, el verso 33 me llama mucho la atención. Dice, así también vosotros, nosotros, hermanos, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca las puertas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Fíjense, hermanos, que el Señor nos habló de señales. Dice la Escritura que la higuera que reverdeció, no, aleluya, no pasarán, aleluya, no pasarán, no dejará de ser esa generación hasta que todo acontezca. Pero, ¿qué es lo que es que todo acontezca? Nos estamos refiriendo a todas las señales, hermano. Las señales de los principios de dolores, la señal de la gran tribulación, de la tribulación y también las señales de la gran tribulación. En Mateo 24 el Señor hace todo un resumen de todas las señales. Habla de los principios de dolores, que es lo que estamos viviendo nosotros con los sellos abiertos. Son los principios de dolores, pero también habla de las señales de la tribulación. Y también dice después de esta tribulación pasarán cosas, y ahí está hablando de las señales que van a pasar en la gran tribulación. Entonces todas esas cosas no pasarán. Aleluya. Esta generación no pasará hasta que todas esas señales de principios de dolores, de tribulación y de gran tribulación no se cumplan. Entonces, hermanos, aquí esto nos lleva a sacar cuentas. Nuestros apóstoles nos dicen siempre, podemos sacar cuentas, podemos hacer cuentas, podemos hacer cálculos. No poner fechas, pero hacer cálculos. Y esto me llevaba a pensar lo siguiente, hermano. ¿Cuánto dura una generación? Para poder sacar un cálculo. Y la generación en Salmo 90:10 nos dice que una generación dura 70 años, pero los más robustos, 80 años. Entonces, si nos vamos a lo que es la generación más robusta, 80 años, nosotros tendríamos que ubicar que esa generación que nació en el 1948 se debe ubicar como fin de esa generación a los 80 años. Al final de que pasen todas las señales y todas las cosas que tienen que pasar. Entonces, al final de la gran tribulación debemos instalar esos 80 años. Si esos 80 años de esa generación nosotros le restamos los 7 años de la semana 70 de Daniel, nos van a dar como resultado 73 años. 73 años, hermano. Es decir, a los 73 años de esa generación que nació en 1948, de esa generación que reverdeció en 1948, comenzaría la semana 70 de Daniel, a los 73 años de esa generación. Entonces la iglesia debería ser arrebatada en este tiempo, porque nosotros como iglesia no vamos a pasar la semana 70 de Daniel. La iglesia novia me refiero, lo que vamos a hacer arrebatado. La iglesia debe saber hoy día, hermanos, a voz firme, debe saber la iglesia que los tiempos se han acercado. Hermano, yo no estoy poniendo fechas, por favor, no me malentiendan, no estoy poniendo fechas. Estoy sacando cálculos, estoy haciendo cálculos, hermano. Israel ayer cumplió los 73 años y comenzó Israel a vivir su año 73. Ese año durará hasta el 2022. ¿Qué pasará o qué va a suceder durante este año o durante este tiempo? 73, porque los cálculos también pueden tener alguna desviación. Pero así como estamos calculando, en el año 73 deberíamos ser arrebatados, en el año 73 de esa generación que reverdeció en el 1948, y ese año se cumple ahora, se cumplió ayer, comenzó ese año ayer. Hermano, los tiempos, arrabanda, aquí arramas, hermano, los tiempos se han acercado. No podemos cerrar nuestros ojos para poder ver realmente la realidad, lo que está pasando a la luz de la palabra de Dios. Porque no se trata de que nosotros pongamos cosas así porque se nos ocurrió. No, esto tiene que ser a la luz de la Escritura. Se cumplieron 73 años. Se cumplieron, Dios sabe lo que va a pasar.
Podríamos ser arrebatados ahora, hoy día, hermano. Podríamos ser arrebatados en un mes más, en un año más, en 2 años más, no sé. Dios es soberano para determinar cuándo nos va a arrebatar. Pero según los cálculos que estamos haciendo, porque Dios nos dejó esa posibilidad de poder tener pistas, de poder tener algunas informaciones para poder calcular. Entonces, hermanos, Dios nos está diciendo a través de estos cálculos que estamos en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hermano, lo que debemos entender es que el tiempo se ha acercado. Pero mucha iglesia no está viendo esto. Mucha iglesia ni siquiera le interesa, hermano, meterse en estas cosas. Mucha iglesia inclusive no le dan la importancia, ni siquiera se les predica. Hay muchos que muchas veces ni siquiera han escuchado del arrebatamiento, y menos de estos cálculos, hermano. Y mucha iglesia que hoy día, por esas razones, está durmiendo. Y es por eso que el apóstol Pablo en Romanos 13:11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, usted y yo debemos conocer el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca, y ahora sí que está cerca, porque estamos a punto de ser arrebatados, hermano. Cuando esa hermana me preguntaba, pastor, ¿en dónde estamos? Hermano, yo le dije, hermano, estamos a punto de ser levantados por el Señor. A punto de escuchar esa trompeta, a punto de ser arrebatado. Y eso es lo que te quiero traspasar hoy día, esta noche a ti, hermano y hermana. Estamos a punto, ya no es tiempo de perder el tiempo. Ya no hay tiempo para perderlo en realidad. Es necesario hoy día ya estar a cuentas con el Señor. Aleluya, es necesario hoy día estar más a cuenta con nuestro Señor que nunca, hermano. Es necesario que hoy día la iglesia despierte. Y que no despierte solo del sueño, como nos dice el apóstol Pablo, sino que también despierte del engaño que la tiene el enemigo, porque el enemigo tiene la iglesia engañada con cosas del mundo, ay Dios, poniéndole atracciones mayores en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Ocupados más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Pero nuestro Señor es hermoso, hermano, es maravilloso y es misericordioso, y nos dio una ubicación en el templo. En el tiempo, nos dio una ubicación en el tiempo. Y esa ubicación es la palabra que nos dice en Mateo 24, que dice, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Hermanos, el Señor puede venir en cualquier momento, eso ya lo dije. Puede venir en cualquier momento. Él es soberano para arrebatarnos ahora, y a lo mejor no terminamos de conversar estos eventos escatológicos. Porque puede arrebatarnos hoy día, puede arrebatarnos cuando Él quiera, hermano. Pero lo que sí debemos tener claro, usted y yo, es que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo definitivo. Es un tiempo decisivo, hermano. Estamos en la recta final. Estamos en el último tramo de la carrera, hermano. Y hoy necesitamos más que nunca prepararnos. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha acercado. Fíjense que otro evento que se está ejecutando hoy día a nivel de Israel, hoy día lo estamos viendo. Hoy día estamos viendo cómo Israel y los palestinos se están enfrentando en la peor violencia en 7 años, hermano. Hace 7 años que no tenían este enfrentamiento. En el 2014 fueron los últimos enfrentamientos de esta característica. 7 años. 7 años no podría hablar también de una semana, las 70 semanas de Daniel. No sé, hermano. Pero nos habla que son 7 años, hermano. 7 años que han pasado. Y Zacarías nos dice lo siguiente, hermano. Zacarías nos dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntan contra ella. Entonces, hermano, hoy día estamos viendo, y como lo hemos visto en otras ocasiones también, estamos viendo cómo las naciones se juntan contra Israel. Y hoy día vemos que Jerusalén ya es la piedra pesada, hermano. Israel hoy día está bajo ataque. La situación en Israel está grave. Yo tengo parientes judíos, hermano. Y una de las cosas que mi hermana se convirtió al judaísmo, y una de las cosas que ella expresaba es que estaba muy preocupada porque no sabe a dónde va a llegar este enfrentamiento, no sabe cuál es la escala que va a tomar este enfrentamiento. Porque si toma una escala mayor, ya la cosa es distinta, ¿no? Entonces la situación está grave. Los palestinos se han levantado en contra de Israel.
La guerra se está ejecutando, hermano. Hoy, algunos dicen es que son rumores. No, 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 no son rumores. Estos no son rumores. Esto es guerra, hermano. Esta ya es guerra. Hay misiles y muertos por ambos lados. Hay destrucción por ambos lados. Entonces, hermano, esto ya es guerra. Es una guerra ejecutándose en el Medio Oriente, hermano. Debería la iglesia preguntarse qué está pasando. Debería preguntarse la iglesia si hay algo profético en medio de todo esto que se pudiese cumplir. Porque hermano, este enfrentamiento nos podría estar anunciando el fin de la iglesia sobre esta tierra. Así de drástico, hermano. Hoy más que nunca estamos cerca del rapto de la iglesia. Hoy día más que nunca. Ahora, si usted no lo cree, si usted no lo tiene eso en su alma, en su corazón, es momento de doblar rodillas, hermano, y pedirle al Dios del cielo discernimiento. Pedirle discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Porque desde el 2014 no había pasado esto. Hace 7 años atrás. Entonces, algunos hechos que desenfocaron o desembocaron en esto, algunos hechos son que desde abril más o menos, Israel viene la tensión en Israel, viene focos de tensión. Y ese foco de tensión fue subiendo después de que en Israel se anunció el desalojo de los palestinos de Jerusalén del Este. Pero aquí yo quiero hacer, porque el mundo internacional, hermano, ataca a Israel y piensa que Israel es el culpable y piensa que Israel es el que está ocupando territorio. Y no es así, es todo lo contrario, hermano. La Escritura nos dice enfáticamente, hermanos, que la tierra de Israel es la tierra de Canaán es de Israel y es una herencia que Dios le dio. En Génesis 13:15, por darles solo un ejemplo, hermano, dice, Dios le está hablando a Abraham y le dice, porque toda la tierra que ves, que es Canaán, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. En esto no hay discusión, hermano. Es para siempre, es perpetua, no hay discusión. Israel es el dueño de esa tierra. Israel es el dueño por heredad, es el dueño de Canaán. Entonces, ¿quiénes son los que están ocupando? Aquí la cosa parece que es rara. Es distinto a lo que está pensando la opinión internacional, hermano. Lo que pasa es que Israel, a lo largo de su historia, Israel ha vivido siempre en el exilio, en la diáspora. Entonces, en el año 70 después de Cristo, se destruye Jerusalén, se destruye el templo y los judíos son exiliados. Y después, en el 132 después de Cristo, con el ejército de Adriano derrota una rebelión judía, hermanos, ¿y qué es lo que pasa aquí? En esta época especial, en el 132 después de Cristo, ¿qué pasa? Que a los judíos se les prohíbe vivir en Jerusalén y Adriano cambia el nombre y le pone Palestina. Adriano le pone a toda esa región Siria-Palestina, le pone. Hermanos, pero el que Israel haya vivido en la diáspora o haya sido exiliado por muchas veces en su historia, eso no quita de que ellos son los dueños de la tierra de Canaán, que les pertenece a ellos. Entonces, ¿quiénes son los que están ocupando en forma incorrecta? Son los palestinos. Los palestinos están ocupando esa tierra que no les pertenece. Entonces, muchas veces la opinión internacional, hermano, usted va a escuchar en las noticias, que en realidad no dan noticias, sino que desinforman. Muchas veces usted va a escuchar decir que Israel es el que tiene el problema. Y vamos a Israel a decir que nos siga. Pero por favor, hay que decirle a los palestinos que paren. Fíjense que todo esto ya iba complicado y explota, este conflicto explota en la semana, explotó el lunes, cuando había una marcha de Israel. La marcha era porque estaban celebrando el Día de Jerusalén. Y ese Día de Jerusalén es cuando Israel, el 10 de mayo del 67, en la Guerra de los 6 días, reconquista Jerusalén por completo. Entonces ellos estaban celebrando el Día de Jerusalén. Por supuesto, salieron todos los jóvenes a la calle con banderas y todo, batiendo banderas por todos lados. Entonces los palestinos, ¿qué pasó con ellos? Los jóvenes, sobre todo palestinos, lo vieron eso como una provocación. Y para ellos, el primer día en que los israelitas reconquistaron Jerusalén, para ellos es el primer día de ocupación israelí. Entonces comenzaron los disturbios.
empezaron a atacar a los israelitas y empezaron a lanzarles piedras. ¿Y eso qué provocó? Como lo que provocaría en todos los países del mundo. Provocó que la policía israelí interviniera para poner orden, hermano. Y esto se escapó de las manos. Y ahí se escapa de las manos. Y ese era el escenario que había. Ese era el conflicto, hermano. Entonces, ¿de dónde salen todos los misiles? ¿De dónde sale todo el conflicto que estamos viviendo ahora? Es que en ese momento, hermano, aparece un grupo palestino llamado Hamas. Y ese grupo palestino que está ubicado en la Franja de Gaza se aprovecha de esta situación y le da un ultimátum a Israel y le dice, te doy cierta cantidad de horas para que tú no desalojes a los palestinos. Y como obviamente pasaron esas horas, empezaron a tirar decenas, centenas. Y hasta hoy día hemos visto un recuento de más de 1.800, 2.000 misiles, hermanos, que han sido lanzados desde la Franja de Gaza. Y primero fueron lanzados a las ciudades más cercanas del sur de Israel, luego fueron lanzados ya a Tel Aviv. Y aquí está el problema, porque fueron lanzados a Jerusalén. Y eso desencadenó una respuesta contundente del ejército israelí. Entonces, ¿quién inició el tema? Y comienza la guerra. Y las noticias siempre desinformando, diciendo que Israel tiene la culpa, que ellos son los causantes, y entregando a los líderes internacionales culpando a Israel, sin saber un mínimo de la historia. Y comenzaron a producirse, hermanos, también enfrentamientos civiles, guerras civiles entre palestinos y israelíes en distintas ciudades, en distintas calles de Jerusalén. Entonces hay heridos, entonces hay destrucción. Y hoy día, inclusive es más, hoy día hemos sabido que han enviado misiles también desde el Líbano. Entonces, al parecer, también estaría Hezbollah metido en todo este tema. Entonces, hermano, lo último que he podido informarme es que Israel movilizó el ejército terrestre ahora, no solo el aéreo. Ahora el ejército terrestre y está en la Franja de Gaza. Entonces, hermano, Netanyahu sale al encuentro porque le preguntan y le dicen, por favor, pare esto. Y Netanyahu dijo, nunca más nos dejaremos pasar a llevar. Ya está bueno, dice el primer ministro de Israel, ya está bueno de dejarnos pasar. Como todos los países, nosotros tenemos derecho a defendernos. Entonces, Netanyahu da una señal muy fuerte, hermanos, en este conflicto. No hay cese al fuego hasta que se complete totalmente la operación ahí en Gaza y con los palestinos. ¿Por qué? Le preguntan, ¿por qué? Porque los palestinos cruzaron la línea roja. ¿Cuál es la línea roja? Empezaron a atacar Jerusalén, comenzaron a quemar la sinagoga, atacaron también el aeropuerto de Ben Gurión y también ese fue cerrado. Entonces, Netanyahu dijo, esta es una situación nacional, por lo tanto ahora todo Israel está en alerta. Pastor, ¿qué tiene que ver todo este resumen que usted nos hizo de esta guerra? ¿Qué tiene que ver con que el tiempo se ha acercado? ¿Qué tiene que ver con que el arrebatamiento de la iglesia está cerca? Mucho, pues, hermanos y hermanas, mucho. Lo que pasa es que los que están participando y se están enfrentando aquí en este conflicto forman parte de guerras proféticas que están escritas en la palabra de Dios. Otros países que parece que quieren entrar en el conflicto, como son Irán y Turquía, también son proféticos, hermano. Otros países que quieren intermediar un cese al fuego, aunque sea momentáneo, como Egipto, que ya está ahí tratando de negociar, también es profético, hermano. Por otra parte, los noticieros, hermanos, los noticieros en Estados Unidos, en Israel, y bueno, y aquí en Chile también lo escuché, los noticieros hablan de que este conflicto ya está escalando. Si alguien no para esto, está escalando a niveles internacionales. Y ahí está el peligro. Ahí hay un gran peligro. En realidad, cuando hay una guerra, hay siempre peligro. ¿Por qué digo que hay peligro? Porque ya ahora podríamos estar hablando de una guerra profética que se está desencadenando. ¿Qué guerra? Me refiero a la del Salmo 83 y aquí es un tema que lo he estado analizando mucho, o la guerra de Gog y Magog. Ambas guerras anuncian la pronta salida de la iglesia de esta tierra. Entonces, hermanos, es decir, el tiempo se ha acercado. Aquí les hice una línea de tiempo, espero que el tiempo
pueda tener un poquitito más de minutos. Ahí me van avisando por WhatsApp. La guerra de Israel, en un análisis de las guerras, ahí tenemos la semana 70 de Daniel y la guerra del Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog aparecen justamente al inicio de la semana 70 de Daniel. En los ámbitos escatológicos se habla que primero debería existir la guerra del Salmo 83. Pero fíjense que eso es lo que tenemos que ir analizando hoy día, hermano. Fíjense que ambas guerras se encuentran al inicio de la semana 70 de Daniel, y la guerra de Gog y Magog es la guerra que da inicio a la gran tribulación, a la semana 70 de Daniel. Y en ese momento es donde aparece, después de esa guerra, aparece el anticristo confirmando un tratado de paz por 7 años. Entonces aquí vemos, hermanos, que tenemos al Salmo 83, que se trata de naciones sunitas, principalmente sunitas, que rodean Israel. Entonces Israel se enfrentaría a árabes, palestinos y egipcios. Y parece que eso estuviese pasando. Gog y Magog es una guerra distinta, es una guerra en donde Israel enfrenta a los reyes del norte. Algunos piensan que esa sería la tercera guerra mundial. Fíjense lo que nos dicen las noticias. Irán, Hamas y Hezbollah se unen para incitar al terror contra Israel. Entonces, hermanos, aquí hay algo que se está gestando. Se está gestando en lo oculto, hermano. Porque muchos piensan que Irán está metido en todas estas cosas y es lo más probable. Entonces quiero mostrarles un poquitito este panorama del Salmo 83. Ustedes lo pueden leer ahí en casa, pero yo les destaqué las naciones que están haciendo alianza contra Israel, que están consultando secretamente contra Israel. Las naciones son las edomitas, las ismaelitas, moabitas, los agarenos, Jebal, Amón, Amalek, Filisteo, Tiro, y también asirios. Los asirios son los Siria de hoy. Aquí, hermano, tenemos que entender algo, que si esta guerra del Salmo 83 se desencadenara, no debería durar mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué dice eso? Porque el armamento que hoy día se tiene es un armamento que no da para una pelea de muchos días. Y además de eso, tenemos una intervención internacional que es potente a nivel de países que son potentes en intervención internacional. Entonces, eso, hermano, frenaría quizás una guerra de largo alcance. Tendría que ser una guerra corta. Y esa guerra, como les decía, involucra a naciones principalmente sunitas. Y ahí en el cuadro les muestro cuáles son las naciones hoy día. Los edomitas son los palestinos y sur de Jordania. Los ismaelitas, los saudíes. Los moabitas, palestinos y centro de Jordania. Agarenos, egipcios. Y aquí yo les puse en amarillo los que hoy día están trabajando, los que hoy día ya están peleando. Jebal, que es Hezbollah en el norte del Líbano, porque desde el Líbano están cayendo misiles. Amón, palestinos del norte de Jordania. Amalek, árabes del Sinaí. Filisteo, y aquí está el otro actor de este conflicto, Hamas, que está en la franja de Gaza, que son los filisteos de aquel tiempo. Tiro, que es Hezbollah y el sur del Líbano. Y Asiria, que hoy día es Siria, que sería Damasco. Entonces, hermanos, estamos hablando de que quizás, así, pero pareciera que se está conformando esta guerra del Salmo 83, pero tenemos que estar tranquilos, aún no se ha conformado. Pero fíjense que respecto de la iglesia, algunos entendidos dicen que si esta guerra se llegara a dar, la iglesia, tú y yo tendríamos 3 escenarios posibles. Primero, que veamos el inicio de esta guerra y seamos arrebatados. El segundo escenario, y son todos válidos, hermanos, el segundo escenario es que veamos hasta quizás la mitad de esta guerra y seamos arrebatados. Y el tercer escenario es que veamos la guerra pasar completa y seamos arrebatados. Pero ese es el análisis que hacen distintos escatólogos y entendidos en la Escritura. Pero independiente de eso, hermano, independiente del escenario, la pregunta en esta noche, hermano, la pregunta es si ese conflicto escalara y se transformara en la guerra del Salmo 83. ¿Cómo te encontraría a ti? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Oh Rey del cielo, ¿cómo te encontraría a ti el Señor
en estos momentos si el Salmo 83 se llegara a ejecutar? ¿Serías arrebatado? ¿Estarías preparándote para el día del arrebatamiento? Hoy día, hermano, es necesario, ¿cuán más necesario hoy día estar preparados, hermano? Estar mirando las cosas de Dios más que las cosas del mundo. Que nuestra preocupación y nuestra ocupación estén más en las cosas de Dios que las cosas del mundo, porque debemos estar preparándonos como la esposa del Cordero, hermano. Estar amando su venida, porque el tiempo se ha acercado. Quiero ir avanzando un poquitito más, hermano. Fíjense lo que nos dice la noticia. Nos dice, Irán amenaza con brutal ataque militar a Israel. Puede ser destruido en una sola operación, dice este comandante. En una sola operación destruimos todo Israel, dice Irán. Irán quiere meterse en el conflicto, hermano. Erdogan, por su lado, Turquía, dice no aceptará la persecución israelí, incluso si el mundo entero la ignora. Estamos tristes y enfadados por la crueldad del terrorismo del Estado israelí. Imagínense, hermano, ¿quién es el terrorista aquí? Hermano, y la guinda de la torta, Putin, Rusia. La escalada de violencia entre Israel y Palestina representa una amenaza para la seguridad de Rusia, dice Putin. Hermanos, ¿por qué les pongo estas tres personas, estas tres naciones aquí, Irán, Turquía y Rusia? Porque si esas naciones entran en el conflicto, el escenario cambia totalmente, hermano. Totalmente. Y podríamos estar hablando de otra guerra, la guerra de Gog y Magog, donde participan justamente estas tres naciones. Estas tres naciones no participan en el Salmo 83. Pero estas tres naciones sí participan en la guerra de Gog y Magog. La guerra, me refiero a la guerra física de Gog y Magog, porque también existe una guerra espiritual que se da ya en medio de la gran tribulación. Pero yo me refiero a la guerra física de Gog y Magog. Y participan estas tres naciones. Entonces la cosa cambia para la iglesia, ¿no? Por eso estamos en un tiempo crucial. Y la iglesia no puede estar viviendo como si nada pasara. Estamos en un tiempo crucial. Estamos en el tiempo de estar atentos y alerta. Si llegáramos a conformar, si se llegara a conformar la guerra de Gog y Magog, solamente para darle información, esa guerra se encuentra en Ezequiel 38. Ustedes lo pueden leer en casa, pero yo le he resaltado las naciones que participan. Hablamos de Magog, de Mesec, de Tubal, de Persia, Cus, Fut, Gomer y Togarma. Todas esas naciones son las que participan ahí, hermanos. Si este escenario de Ezequiel 38 se diera, hermano, hoy día en esta actualidad, sería definitivo. Definitivo para la iglesia, lo digo. Para la iglesia novia, no para la iglesia que se queda para la gran tribulación, para la iglesia novia, es definitivo, porque la guerra de Gog y Magog es la que da inicio a la gran tribulación. Es la que da inicio a la semana 70 de Daniel. Así que se trata de una guerra que aleluya, tampoco debería durar mucho tiempo. ¿Por qué? Por las mismas razones anteriores, por el armamento que se tiene hoy día y por las intervenciones internacionales. No debería durar mucho tiempo tampoco esta guerra. Y como les decía, algunos estudiosos piensan que esta sería la tercera guerra mundial. Entonces, ¿qué quiere decir? Una tercera guerra mundial, según los dictámenes de la ONU, son 5 o 6 o más de 6 naciones en guerra. Hoy día estamos viendo 3. Dios sabe lo que hace. Quiero decirles, hermanos, que Gog y Magog involucra a todas las naciones del norte, las naciones del mundo. Podríamos hablar de naciones del mundo, porque ahí en el cuadro que usted tiene a la derecha, pinté de amarillo los que podrían entrar en este conflicto. Magog, que es Rusia Sur, Mesec, que es Asia Menor, Turquía, Tubal, que también es Turquía, Persia, que es Irán, Cus, Etiopía, Sudán, Fut, que es Libia, Gomer, que es el norte de Turquía, y Togarma, que es Turquía Este con Armenia. Entonces, hermano, pareciera que este conflicto estuviese reuniendo todas las características para darse. Pero tranquilo, aún no, todavía no. Y respecto de la iglesia, para el tiempo en que se dé esta guerra, en toda su expresión, hermano, la iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia va a haber sido arrebatada, aleluya,
a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén que nos está esperando con esas mansiones y esos lugares que el Señor fue a preparar para nosotros. Iglesia, si este conflicto escalara y se transformara en la guerra de Gog y Magog, la pregunta es la misma. ¿Cómo te encuentra a ti esta instancia? ¿Serías arrebatado? Hermano, el tiempo se ha acercado y es necesario que estemos orando y velando para ser dignos de escapar de todo lo que viene a esta tierra. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, Señor, bendito es tu nombre. Otro evento, hermano, que se está dando y se dio aquí hace un mes y medio atrás, nomás en abril, es que el Mesías apareció en Israel. Hermano, si hay un evento que es indiscutible, un evento indiscutible que anuncia la venida de Cristo por su iglesia, que anuncia el pronto levantamiento de la iglesia de esta tierra, es que justamente los judíos anuncian que su Mesías está pronto a venir, que está pronto a aparecer. Aunque usted y yo sabemos que el Mesías que va a aceptar Israel va a ser el mismo anticristo, hermano. El asunto es que cuando se manifieste la iglesia no debe estar acá porque debió haber sido ya arrebatada para que se pudiese manifestar. Y así podrá manifestarse el inicuo, dice la Escritura, que vendrá con un papel político espiritual. Sí, político espiritual, porque pondrá una falsa paz en medio de caos, en medio de todo el caos, hermano. ¿Y de qué caos, pastor, estamos hablando? ¿De qué caos? Bueno, hay que ser ciegos solamente para ver el caos que tenemos en el mundo, hermano. No solo con la pandemia, no solo con lo que está pasando en el Medio Oriente, sino que con muchas cosas más. El caos en lo que es la fe, hermano. El caos en lo que es una sociedad lejos de Dios, en donde tenemos organizaciones fungiendo para poder traer al mundo un nuevo orden mundial que está lejos de Dios. Entonces hay un caos de toda magnitud, hermano. Pero no solo eso, también hay un caos que está provocando esta guerra en Medio Oriente, la guerra de Israel y de Palestina. Pero también está el otro caos que provocan las guerras, que van a provocar la guerra del Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog. Esas guerras van a provocar un caos que van a hacer aparecer al anticristo para poner una falsa paz. Pero también hoy día yo le añadiría el caos mundial que va a provocar la desaparición de millones de cristianos del mundo entero, hermano, en el glorioso evento del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos van a participar? Si pueden levantar su manito, díganle al Señor, porque no importa si yo los veo, pero el Señor sí lo está viendo. Díganle, levanten su manito y digan, sí, Señor, yo quiero participar. Aquí, yo quiero participar en ese arrebatamiento, Dios. Manténme firme hasta el final, hasta la meta final. Estamos en la recta ya para llegar al final. Está por concluir la carrera. No te sueltes del Señor. No te sueltes de esta promesa, la promesa del arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el Señor. Hermanos, hace aproximadamente un mes atrás nomás apareció esta tremenda noticia. Judíos ortodoxos celebran el ungimiento del supuesto Mesías en Israel. Un sector de los judíos ortodoxos cree que sí ha llegado el Mesías a Israel. Se ungió el Mesías, esa era la noticia. Ha llegado el Mesías. Y esto, lógicamente, hermanos, lógico, a la iglesia debería haberle llamado la atención. Debería haberle llamado la atención a la iglesia. Al menos debería la iglesia haberse preguntado qué implicancia tiene sobre mi vida si es que esto fuera verdad. Si es que esto, aleluya, fuera real. ¿Qué implicancia tiene para la iglesia? Es que, hermanos, si es que esto hubiese sido real, la iglesia hubiese estado viviendo los últimos segundos, no la última hora, ni los últimos segundos de su existencia aquí en la tierra, hermano. Si esto hubiese sido verdad. Entonces, hermano, la iglesia debería despertar. Estas cosas yo creo que Dios las permite, hermano, para que la iglesia despierte de una vez por todas. Y como buenos hijos de Isaacar, hermano, que queremos ser entendidos los tiempos, empezamos a investigar y empezamos a buscar las fuentes judías, no lo que decía un pastor, otro siervo, otro entendido, otro escatólogo, no, llegamos y llegamos de una u otra manera, llegamos a las fuentes judías, hermano, las fuentes ortodoxas, para poder realmente dilucidar esto que estaba pasando.
Y alguien podría preguntarme, y alguien podría decirme en realidad, pero pastor, ¿para qué investigar si sabía que esto, yo ya sabía que esto no era verdad, que yo ya sabía que esto es una noticia falsa? Es que, hermano, nosotros tenemos que ser como los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Ellos investigaban, llevándolo al tiempo nuestro. Investigábamos, llegábamos al origen, llegábamos a la fuente, queríamos saber todo sobre el tema. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que los hijos de Isaacar, para informarle al pueblo. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer siempre como hijos de Isaacar. Informarnos, investigar, escudriñar. ¿Para qué? Para luego informarle al pueblo, para poder entregarle al pueblo una información verídica, una información real de los acontecimientos, de lo que está pasando. ¿Para qué? Para que el pueblo no caiga en error. Finalmente, en la investigación que hicimos, hermanos, lógicamente que llegamos a entender que se trataba de unas noticias falsas. No hubo ningún ungimiento en Israel para que nadie se asuste. Y ese joven que usted está viendo ahí en la pantalla, ese joven en la foto no tiene nada que ver con el Mesías que supuestamente habían ungido. Pero mientras analizaba esto con los escatólogos de nuestra misión, mientras analizaba este tema, hermano, me di cuenta que este joven que usted está viendo en pantalla sí existe. Y este joven se hizo conocido en todo el mundo en unos pocos días, en abril. ¿Y sabes lo que me llevó a pensar eso? Porque tenemos que pensar y tenemos que escudriñar. Me llevó a pensar, ¿esto sería una falsa bandera entonces? Una falsa bandera en donde están diciendo, estamos ungiendo un Mesías en Israel llamado Yesquiyahu ben David, pero en realidad no era. Y de repente aparece este joven en todas las portadas de todas las redes sociales y se empieza a mover de una manera increíble toda la información y se hace conocido. Entonces, ¿qué es lo que dije? Bueno, ya investigamos que no era Yesquiyahu ben David, entonces ahora investiguemos a este joven. Y justamente me llevé una sorpresa en la investigación, hermano. Este joven que usted está viendo en la foto existe. Es un rabino. Se llama Shlomo Yehuda Be'eri. Ese rabino nació en el 88, 1988, así que tiene 32 años. Tiene una edad bastante similar a la de nuestro Señor Jesucristo. Tiene la edad de 32 años. Da conferencias, pero sublimes, hermano. Esa es la palabra que usan ellos, sublimes sobre la Torá. Es un erudito en la Torá y todos los textos judíos. Los maneja de memoria, no necesitan leerlos, los maneja de memoria. Se habla de que es humilde, de que tiene carisma. Él tiene mucho carisma. De hecho, en la sinagoga es multitudinaria, hermano. De miles de judíos que van a esa sinagoga a escucharle. Es reconocido por todos los rabinos de Israel. Los ortodoxos, los rabinos los más viejos, lo escuchan con atención, le hacen preguntas, están impresionados con lo que él habla, le consultan porque tiene demasiada sabiduría este joven. Entonces mi pregunta es, ¿habrá sido una falsa bandera? Y es este joven el que debemos tener cuidado o tenemos que estar atentos. A lo mejor no sea nada, pero a lo mejor tenemos que estar atentos a las cosas que están sucediendo. Fíjense una cosa que me llamó mucho la atención y espero que usted también. Este joven, Shlomo Yehuda Be'eri, no solo predica la Torá, los rabinos llegan ante él y le besan la mano. Esa es una tradición judía, de todas maneras, pero le besan la mano. Pero hay algo que me llama la atención, le piden que los bendiga. Y los ortodoxos, los judíos ortodoxos afirman que hay registros documentados que las bendiciones que este joven da provocan milagros. Y eso lo tienen documentado. Yo no he llegado a esos documentos aún, pero los ortodoxos dicen e indican que hay documentos que acreditan que sus bendiciones provocan milagros. Hermano, entonces tenemos que estar atentos y alerta a lo que está sucediendo alrededor nuestro. No podemos vivir como si nada pasara, hermano. Están ocurriendo eventos, hermano. En estos tiempos finales, hermano, debemos estar más atentos que nunca. Y a veces nuestra atención está en las cosas del mundo. Nuestra atención está en nuestros deseos. Nuestra atención está en nuestra voluntad, pero no está en las cosas de Dios. Entonces hoy día es cuando tenemos que estar atentos y alerta, hermano. Hablan, ¿por qué digo yo que sería una falsa bandera? Porque hablaban de Yesquiyahu ben David, pero en realidad el que salió a la palestra y el que fue conocido en todo el mundo fue Shlomo.
Entonces, hermano, hay que estar atento a estas jugadas, a estas cosas que están pasando en todo el mundo. Independiente de lo que hemos hablado, hermano, los judíos están deseosos de que llegue su Mesías. Están preparándose, desde hace mucho tiempo se están preparando para que llegue su Mesías. Y eso nos debe poner a nosotros alerta. Fíjense lo que nos dicen las noticias. Las fuerzas del orden de Israel se preparan para dar la bienvenida al Mesías. Eso en el año 2017. Rabinos de Jerusalén dicen que la llegada del Mesías está cerca. Este es del año 2020. 2020 también el principal rabino de Israel ordena túnica blanca, ceremonial, para saludar al Mesías. Hermanos, lo están dando por hecho. Ellos están deseando que venga el Mesías. Algo más importante que nos llamó la atención, hermano, es que el rabino de Israel dice que ya se está reuniendo con el Mesías. Hermano, entonces esto no es cualquier cosa. Esto no es, independiente de que la noticia anterior haya sido una noticia falsa. Esto, lo que los rabinos están diciendo y los rabinos están diciendo, hermano, no es cualquier cosa. Si ellos realmente y efectivamente se están reuniendo con el Mesías, la cosa, hermano, estamos como nos dice el título. El tiempo se ha acercado. Fíjense que ahora, en febrero de este año, del 2021, se reunieron todos los judíos en el mundo para gritar por el Mesías. ¿Y qué gritaban por el Mesías? Que necesitamos ya, que tú aparezcas, no podemos esperar más, necesitamos que aparezcas, dice ahí. Necesitamos, aleluya, que tu presencia venga hacia el templo reconstruido. ¿Quieren reconstruir el templo, hermano? Señal inequívoca de que la venida del Señor está cerca. Entonces, hermano, ellos están deseando que el Mesías venga. Israel está anunciando la venida de su Mesías y se están preparando para ello. Entonces, hermano, ¿qué es lo que debería hacer la iglesia en estos momentos? Si no prepararse también. Fíjense que los judíos ortodoxos dicen que el Mesías de ellos, que es el anticristo, debe manifestarse en el año 6000 después de Adán. Hoy día ahí les puse una línea de tiempo de la vida, de los años desde Adán. Ahí está la semana 70 de Daniel y nos dice lo siguiente, que en el 2021 estamos en el año 5781, según el calendario hebreo. Pero estos rabinos ortodoxos han estado analizando la Torá y analizando la Torá se dan cuenta que el Señor tiene que venir en el año 6000 y además de eso definen que el calendario hebreo tiene pérdidas de años. Por lo tanto, el año en que estamos actualmente ahora, en el 2021, es el año 6000 para ellos. Por lo tanto, la manifestación del Mesías de ellos debe provocarse ahora, y lo están esperando, hermano. Porque yo les cuento, fui a las fuentes, al origen, a los judíos ortodoxos, qué es lo que están pensando y qué es lo que están hablando, y esto es lo que están hablando, que en el 2021 se cumple el año 6000 desde Adán, y que la manifestación del Mesías, para ellos el Mesías, que es el anticristo, se tiene que dar ahora, en este tiempo. Aleluya, hermano, el tiempo se ha acercado. El tiempo, hermano, está cerca. Nosotros sabemos que el enemigo se tiene que manifestar, pero sabemos que el que se va a manifestar es el anticristo, es el engañador, el que va a engañar a Israel. Y lo sabemos porque nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo así. En Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese vas a recibir, a ese lo van a recibir, hermanos, engañados. Y esta palabra está por cumplirse ahora, en estos tiempos, hermano. Si los judíos ortodoxos no están errados en ese conteo, se está por cumplir ahora. Iglesia, si Israel se está preparando para recibir al Mesías, la iglesia hoy deberíamos estar preparándonos para nuestra salida de esta tierra. Deberíamos estar preparándonos para el levantamiento. Deberíamos estar preparándonos para oír la trompeta de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha acercado. Para terminar, ya para ir terminando, y quise también colocarles este es el escenario cosmos. Eclipse lunar. Tenemos un eclipse lunar este mes, en el día 26 de mayo, y en junio tenemos un eclipse solar. ¿Qué es lo que nos dice esto? Cuando hay un eclipse solar, cuando hay un eclipse lunar,
nosotros como iglesia debemos estar atentos. Y usted me podrá preguntar, ¿por qué, pastor? ¿Por qué tengo que estar atento a un eclipse lunar? Y sobre todo si le dicen lunas de sangre. ¿Por qué tengo que, qué tiene que ver esto con que el tiempo se ha acercado? ¿Qué tiene que ver esto con el arrebatamiento de la iglesia? Hermanos, tenemos que recordar lo siguiente, que en Génesis el Señor puso el sol, la luna y las estrellas, las puso como señales. Y no la puso solo como señales para las estaciones, tampoco la puso solo como señales para los días, para los años. No solo la puso como señales para las fiestas judías, sino que también la puso como señal para lo que viene a esta tierra. ¿Y cómo sabemos eso? Joel 2:31 nos dice que el sol y la luna serán señal para el inicio de la semana 70 de Daniel. Y en Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Antes de qué? Antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esa es la semana 70 de Daniel. Entonces, hermano, la luna y el sol son importantes señales que nos hablan a nosotros y que nos deben hablar a nosotros, a la iglesia, nos deben hablar de que algo está por suceder. Entonces, cuando ocurre un eclipse lunar de sangre, a la iglesia le debe llamar la atención, porque se trata de algo natural que trasciende a lo espiritual, porque podría ser esta luna, la del 26 de mayo, podría ser, y recalco la palabra podría, no estoy asegurando, podría ser esta luna la que esté anunciando el pronto inicio de la semana 70 de Daniel. Podría ser esta luna la que esté anunciando la pronta salida de la iglesia de esta tierra. Podría ser esta luna, hermano, la que esté anunciando que el tiempo se ha acercado. Arrabanda aquí, arramas. Hermano, hermana, el tiempo se ha acercado. Sabemos, hermano, que este no es un evento cualquiera. Y sabemos que los eclipses de luna están ligados a Israel. ¿Por qué? Porque ellos utilizan un calendario lunar. Todos los meses de Israel parten con la luna nueva. Y un ejemplo de ellos es el tiempo de Rosh Hashanah, el año nuevo, que es Rosh Hashanah, parte con una luna nueva. Entonces, hermano, hemos visto a través del tiempo que cuando se produce un eclipse lunar, algo pasa en Israel. Ya sea bueno o malo, algo pasa en Israel. Y fíjense, hoy día, hermano, hoy día, que aún no se produce este eclipse lunar y ya Israel está complicadísimo. Ya Israel está en una situación difícil. El escenario profético está ardiendo, hermano. Como dicen nuestros apóstoles, está cardíaco el escenario profético en estos tiempos. Estos eclipses, hermanos, nos están alertando a la iglesia, a ti y a mí, nos están alertando lo que está por venir, para que la iglesia se prepare. Son señales que Dios permite para que tú y yo nos preparemos, hermano, porque el tiempo está cerca. Fíjate que la palabra del Señor en 1 Pedro 4 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. El fin de la iglesia sobre esta tierra se acerca. La venida de nuestro Señor es inminente, hermano. Estos son tiempos en donde se cumplirá la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos estar preparándonos, debemos estar avanzando hacia la meta final. Debemos ser valientes, porque hoy día es cuando debemos ser valientes para no negar a Cristo, para llevar la luz de Cristo a todo lugar. En nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra familia, llevar la luz de Cristo, a nuestras amistades, llevar la luz de Cristo sin miedo, siendo valientes en estos tiempos finales, porque el tiempo se ha acercado. Estamos viviendo tiempos finales, hermanos, definitivamente, y pronto va a sonar esa trompeta. Entonces es tiempo de buscar más de Dios, es tiempo de anhelar su venida, es tiempo de llenarnos con su Espíritu Santo, es tiempo, hermano, de amar su presencia, de amar la presencia de nuestro Señor, es tiempo de consagrarnos, de santificarnos, es tiempo de ser sobrios, de velar y orar, hermano, porque su venida está cerca, está a las puertas, más que nunca. Hoy está a las puertas, aleluya, bendito sea el Señor. Entonces preparémonos para su venida. Entonces preparémonos para la salida. ¿Y cómo, pastor? ¿Cómo nos preparamos para su venida? Velando,
orando, siendo sobrios, hermano, teniendo amor en medio de todos nosotros. Y algo importante que nos muestra Apocalipsis, si es que el primer amor ya se haya perdido o se ha ido disipando, volver a rescatar el primer amor. Necesitamos el amor, porque cubre multitud de pecados, hermano. Preparémonos, dejando todos los distractores que nos alejan de la presencia de Dios, dejando todo lo que nos enreda con el mundo. Es tiempo, hermanos y hermanas, es tiempo de definirse por Cristo. Es tiempo de decidirse por Cristo. Estamos en el tiempo de acercarnos a su trono. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha acercado. Padre Señor, en el nombre de Jesús, oh Rey del cielo, aleluya, he entregado tu palabra, Señor. He entregado una voz de alerta, Dios, porque esta palabra es una voz de alerta que tú has permitido que llegue a nuestros oídos hoy día. El tiempo se ha acercado, Señor. Y yo pido, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, que todos mis hermanos que están presentes, hermanos y hermanas, pido, Dios del cielo, que tengan esa urgencia en su corazón, que tengan esa misma urgencia en su alma, Dios del cielo, porque hoy día más que nunca es necesario estar a cuenta, estar atento a las cosas que están pasando y viendo todo espiritualmente, porque el mundo podrá tener solución para todo, respuesta para todo, pero no pueden verlo espiritualmente. Más nosotros, tú nos has dado el privilegio, Dios, tú nos has dado a nosotros el privilegio de poder entender tu palabra, de poder tener abierta tu palabra para nuestro entendimiento, para que se revelen los misterios en nuestras vidas, Dios. Y tú nos has dado ese privilegio de hoy día poder tener una palabra que nos aconseja y que nos muestra, aleluya, que el tiempo se ha acercado y que debemos ya estar a cuenta con el Señor. Que hoy día debemos velar, que hoy día tenemos que estar velando más que nunca, que debemos que estar orando más que nunca, que hoy día tenemos que estar siendo sobrios, que tenemos que dejar las cosas que el mundo nos quiere atraer, con las que nos quiere atraer el mundo. En el nombre de Jesús, Señor, yo pido que cada uno de nosotros, de los que estemos aquí, estemos atentos y alertas, Señor, porque tu venida es inminente. Podría ser esta misma noche, Señor. Y si es en esta noche tu venida y nos levanta, Señor, que todos los que estemos aquí podamos levantar el vuelo, Señor, y podamos encontrarnos allá en la Nueva Jerusalén, junto a nuestro Señor Jesucristo, allá en las bodas del Cordero, en las cenas de las bodas. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Agradecemos por tu palabra, Dios, porque tú, Señor, nos hablas en todo tiempo. Y hoy es el tiempo en que tú nos has hablado de que debemos estar atentos, que debemos dejar de tener nuestra atención en otras cosas, sino que hoy día, ahora o nunca, hoy día es el tiempo de poner toda nuestra atención en las cosas de Dios, porque tu venida es inminente, Señor. Hoy día es el momento, aleluya, hoy día es el momento de definirnos por Cristo. Hoy día es el momento de estar decididos por Cristo. Y cuando suene esa trompeta del arrebatamiento, podamos decir, heme aquí, Señor. Gracias, Padre Celestial. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está aquí presente, los que han podido conectarse y quizás los que no han podido conectarse. Yo los bendigo grandemente y bendigo a sus familias, Dios del cielo. Pido que la bendición del Dios del cielo, la bendición suya caiga sobre ellos, Dios, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus familiares, sobre todo lo que les rodea, Dios del cielo, que ellos puedan ser luz para todos ellos, que ellos puedan reflejar la luz de Cristo en este tiempo final, en el tiempo en donde ya tu venida se ha acercado, Dios del cielo. Oh, gracias, Padre Celestial, porque el fin de todas las cosas se ha acercado. Y eso es lo que nosotros hoy día podemos entender. El fin de todas las cosas se ha acercado. Gracias, Padre Celestial. Bendigo a cada uno de ellos. Que tu paz y tu amor esté siempre con ellos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria al Señor.
Amén. Qué hermosa y edificante palabra nos ha traído, amado Pastor Cristiancito. Muchas gracias. Gracias por esta palabra que es una voz de alerta, como usted dice, para nuestras vidas. Y el último texto que has compartido, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Y una persona sobria es una persona templada, es una persona que tiene una actitud sana y cristiana frente a las circunstancias, los problemas de la vida. Es una persona sobria, es una persona que vive en armonía con los dictados del sentido común y del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo nos va guiando. Ser sobrios y velar en oración. Y vamos a oír un canto, una oración para que el Espíritu Santo pueda ministrarnos también en este momento de adoración, esta hermosa palabra que el Señor nos ha traído. Bendito Dios. Bendito Dios. Entrar en tu reposo, mis lágrimas fluyeron, postrada a tus pies, con lágrimas de adoración, entonación de mi adoración en cada momento de eternidad. Mi alma ardientemente anhela entrar en tu lugar de reposo para adorar, entrar en tu lugar de reposo para adorar, entrar en tu lugar de reposo para adorar, entrar en tu lugar de reposo para adorar. Cuánto te amo, amado mío, cómo te amo, amado mío, amado mío, llenas tú mi pozo, amado mío, es maravilloso entrar en tu reposo. Tu reposo. Entrar en tu reposo, mis lágrimas fluyeron, postrada a tus pies, con lágrimas de adoración, entonación de mi adoración en cada momento
que reposa